La gestión de riesgos es un elemento clave en todo tipo de proyecto, ya sea un proyecto ágil, un proyecto predictivo o un proyecto híbrido. En este video analizaremos cómo podemos realizar una gestión de riesgos dentro de proyectos ágiles y cómo podemos utilizar esto para llegar a tener proyectos exitosos. Mi nombre es Marco Calle y tengo más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos y enseñando sobre gestión de proyectos. Y he visto muchas veces que los riesgos no son considerados dentro de proyectos ágiles, lo cual es un error muy grande. De esta manera, comencemos y revisemos de qué se trata la gestión de los riesgos en la agilidad. Para eso vamos a pensar cómo los riesgos trabajan dentro de proyectos ágiles. Eso es nuestro objetivo de esta sesión de hoy. Para entender, en primer lugar, el tema de riesgos y la agilidad, tenemos que tomar en cuenta dos puntos. En primero, ¿qué es un riesgo? Cuando nosotros pensamos en un riesgo, vamos a pensar que un riesgo es un evento que es incierto. Y esto es clave. Los riesgos son eventos inciertos, es decir, no sabemos si van a suceder o no. Y los riesgos pueden ser de dos tipos. Podemos tener riesgos que son positivos y estos riesgos positivos se los conoce como oportunidades. Y también podemos tener riesgos que son negativos. Y los riesgos negativos pueden ser o se los conoce como amenazas. Todo proyecto va a tener justamente estos dos elementos. Siempre, todo proyecto tendrá riesgos, toda la vida. Siempre tendremos proyectos y un proyecto siempre habrán riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Este es otro punto clave. ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es un punto clave. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos lo que hace es que me ayuda a planificar. ¿Qué planifica? Planifica los diferentes procesos de un proyecto. Y en la gestión de riesgos, los procesos son procesos relacionados con el tema de riesgos. De esta manera, nosotros vamos a darnos cuenta de que la gestión de riesgos es una planificación de los diferentes procesos de los riesgos, en los cuales nosotros vamos a identificar los riesgos, analizar los riesgos, priorizar esos riesgos, establecer una respuesta a los riesgos y hacer un control de los riesgos. Esos elementos son parte del proceso de la gestión de riesgos. ¿Qué sucede en un proyecto ágil? En un proyecto ágil nosotros no tenemos o no podemos hacer estos procesos. ¿Por qué? Porque en un proyecto ágil nosotros nos centramos en la adaptación. La agilidad es un elemento que nos ayuda a adaptarnos justamente a las situaciones y en ir ajustando los entregables y los elementos que vamos a generar. Por eso la agilidad es un enfoque de gestión adaptativo. Si tenemos estos conceptos en mente, vamos a darnos cuenta de que en la agilidad nosotros no podemos hacer una gestión de riesgos como tal, porque no podemos hacer una planificación desde el inicio de todos los riesgos y adicionalmente no podríamos hacer una planificación de las respuestas a los riesgos. Conociendo esto, la pregunta sería la siguiente. Vamos a poner cómo manejar los riesgos. Manejar los riesgos en la agilidad. Con esto en mente, vamos a pensar que la gestión de riesgos en la agilidad sería distinta a la gestión de riesgos que hacemos en proyectos predictivos, porque no podemos tener una planificación como tal. De esta forma, si nosotros buscamos gestionar los riesgos en un proyecto ágil, lo que tenemos que hacer es integrar los riesgos dentro del proyecto, dentro de las actividades. Hacer o utilizar actividades relacionadas con los riesgos dentro de nuestro proyecto. Y por eso es que la palabra integrar se vuelve clave. ¿Cómo podemos integrar el trabajar con estos riesgos dentro de nuestro proyecto? Para integrar, nosotros podemos utilizar dos cosas. En primer lugar, integrar los riesgos dentro de los eventos ágiles que hacemos, como por ejemplo las reuniones de a pie. Las reuniones de pie, si tú recuerdas, son reuniones que duran 15 minutos y estas reuniones están enfocadas justamente en poder identificar cuáles son esos impedimentos que tenemos dentro de nuestro proyecto. Adicionalmente, estas reuniones son una muy buena fuente para identificar cuáles son los riesgos. Y aquí está la palabra clave, identificar. Nosotros buscamos identificar esos riesgos y las reuniones de pie son una muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos buscando integrar justamente los riesgos y la gestión de riesgos dentro de las actividades que hacemos, porque nosotros en un proyecto ágil no podemos hacer una planificación y una gestión de riesgos como tal. Por ende, la integración y utilizar las reuniones de pie es una muy buena alternativa. En segundo lugar, tenemos que considerar también el tema de las retrospectivas.
Y la pregunta sería, ¿por qué las retrospectivas tienen importancia acá? Y las retrospectivas son importantes porque son elementos de mejora. Cuando nosotros identificamos un riesgo en una reunión de pie, lo que hacemos es definir cuál es su importancia y cómo afectaría esto a nuestro proyecto. Si esta importancia es alta y es altamente relevante, lo que hacemos es priorizarlo y podemos implementar y desarrollar una estrategia contra ese riesgo. Puede ser una estrategia de mitigación, por ejemplo. Cuando esta estrategia es implementada, lo que hacemos es, en la retrospectiva, hablar de esto y ver si es que realmente esa estrategia funcionó o no. En el caso de que esta respuesta haya sido positiva, nosotros tendremos una lección aprendida positiva que podemos utilizarla en otros proyectos o inclusive en el mismo proyecto pero en riesgos similares. Si esto no funcionó, tendríamos que analizar la razón por la cual esto no ha funcionado. De esta forma, la gestión de los riesgos ágiles no se hace con una documentación extensa, sino que se hace a través de la integración de los procesos de gestión de riesgos dentro de nuestro proyecto y en especial dentro de reuniones y eventos que existen en los proyectos ágiles. De esta forma podemos ver cómo podemos adaptar la gestión de riesgos dentro de nuestros proyectos ágiles y tomarlo en consideración para poder tener un proyecto exitoso. Recuerda que si quieres aprender más sobre gestión de riesgos y conocer cuáles son esas estrategias que utilizamos justamente para enfrentar a los riesgos, puedes revisar el video que lo encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el próximo video.